El llamado divino contra la voluntad humana. ¿Cuántas veces hemos leído en la escritura historias formidables de personajes que de repente cambian de dirección de un momento a otro y que su voluntad parece ser transformada? Un ejemplo podría ser el de Pablo, que de un asesino sanguinario perseguidor de todos los seguidores de Cristo pasó a proclamar la verdad. Otra situación podría ser la de Moisés, que él renunció a sus privilegios en Egipto para sufrir y hacer los propósitos de Dios. Sin embargo, vemos esta situación muy complicada cuando la queremos ver en nosotros, ya que muchas veces nos engañamos. Permanecemos ciegos, sordos y mudos ante que también nosotros nos enfrentamos con un problema de nuestra voluntad contra los propósitos de Dios. Ahora bien, un ejemplo claro de esto es justamente el de Jonás. Todos conocemos la fantástica historia de Jonás, justamente siendo tragado por un enorme pez. Él huía porque no quería profetizar a Nínive. Hay que hacer aquí un paréntesis histórico social para entender un poco más lo que sucedía en esos momentos. Nínive era la capital asiria. Los asirios eran enemigos mortales de los hebreos. Era un pueblo caracterizado por su alta brutalidad, al grado de torturar, desmembrar, ofrecer sacrificios a dioses ajenos, saquear, robar y asesinar, además de otras prácticas muy difíciles y brutales contra todos los que conquistaban. Al estar tan cerca de los hebreos y era una ciudad que se iba a expandir, pues obviamente el objetivo también eran los hebreos, eran enemigos mortales y obviamente pues tenían mucha situación difícil. Cuando Jonás escucha justamente que Dios quiere que profetice ante ese pueblo, él se rehusó por miedo, porque además él quería hacer su voluntad. Odiaba justamente a estos personajes y sabía que Dios, siendo misericordioso y lleno de gracia, que la profecía es un llamado de atención que puede ser o no tomado por quien lo recibe. Y en ese momento, sabiendo de esa situación, él decide huir porque él esperaba el castigo. Vemos esa situación y vemos a Dios disciplinarlo para regresarlo y decirle: oye, es que tú no entiendes los propósitos, estás cegado por ti, está cegado tu corazón, pero así no es como debe de ser. Otro punto importante también, vemos al Dios de gracia, al que extiende su misericordia a todos los pueblos, porque justamente los de Nínive no eran judíos y fueron salvados y perdonados por Dios. Incluso la historia de Jonás es muy interesante, ya que Jonás no solamente participó en lo que leemos en ese libro, lo podemos encontrar en los libros justamente de crónicas, profetizando a otros reyes. Esto sucede justamente por ahí del año 740 y tantos antes de Cristo. Y Jonás profetiza y sabemos el final, que ellos se arrepienten de su mal, se visten de silicio y ceniza y pues Jonás se enoja demasiado porque sabía que esto iba a pasar, que no era necesario sacarlo de su comodidad y se resistió siempre al llamado y a la disciplina de Dios. Pero vemos una situación interesante. Vamos a leer la escritura en Jonás 4:2 y dice: y oró a Jehová y dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás también acabó haciendo algo que nosotros hacemos y es excusarnos. Dios, yo lo hice porque ellos me provocaron. Dios, yo no merezco esta situación.
Dios, ellos empezaron, yo solo estoy haciendo lo justo. Dios, quítalos de mi lado, llévatelos. Y nos cerramos ante entender los propósitos de Dios. Incluso Dios lo repite al final. Fueron salvadas muchas personas y muchos animales. Desgraciadamente, pues, la situación de este grupo fue irremediable una generación después, porque vemos justamente en el año 721 que Asiria quiere y conquista a los judíos en ese momento, cuando justamente estaba el rey Ezequías a cargo. También relato que podemos leer en Reyes y Crónicas de esta situación histórica muy interesante. Vemos a una generación que entendió, se arrepintió, pero vemos a otra que se volvió a alejar. Inclusive, como dato curioso, los asirios, al juntarse justamente con los hebreos en su conquista, nacen los samaritanos. Por eso también eran odiados por los judíos. Por eso el caso de la mujer samaritana, porque eran personas que tenían tradiciones mezcladas justamente de dioses ajenos y de Dios. Por eso vemos ese choque entre esas dos civilizaciones. Ahora bien, esta situación a veces es muy fácil verla de fuera. Y vamos inclusive más allá de esto, diciendo que tú tienes un propósito divino y que tal vez ya conoces. Tal vez servir en la iglesia, tal vez ser pastor, tal vez servir en tu comunidad, tal vez algún servicio diferente o no lo sé. Sin embargo, ahora yo te pregunto, leyendo la escritura, ¿cuánto de tu persona se ha interpuesto con los propósitos de Dios? ¿Cuántas veces has sido sensible para entender el propósito divino, perfecto, santo y justo? Cosas de las cuales tú y yo carecemos. En ese momento que tú seas sensible, entenderás que los propósitos de Dios funcionan para transformar nuestra voluntad humana. Porque recuerden, cuando uno verdaderamente no solo dice creer en Dios, sino que tiene una fe y tiene ese quebranto de ser sensible para que Él entienda que necesita ser transformado, en ese momento entenderás que justamente todo a tu alrededor sigue igual. Todas las personas están normal, igual, las situaciones, está todo donde lo dejaste, pero cuando tú empieces ese camino de transformación, todo parecerá diferente. Si tú no has tenido ese cambio, si tú sigues odiando a tus enemigos, que claramente es algo humanamente imposible de hacer solo, porque solamente contenemos nuestra reacción, pero no sabemos perdonar y amar a quien nos hace daño. Nuestro amor elige y es egoísta. Cuando tú tengas esa situación y entiendas que si tienes una historia donde fuiste realmente transformado, donde ya no ves lo que antes veía mal, porque ahora ya no son personas malas, situaciones malas, sino merecedoras de un propósito divino, porque ahora escuchas esa voz, porque eres sensible, porque has entendido que tu voluntad, tus ideas, tus pensamientos, tu sentir, tus creencias, todo está mal, es incompleto, ni siquiera lo que te han enseñado, ni siquiera a veces lo que has aprendido, sino que solamente el propósito original divino. Y si no lo podemos ver en la escritura, hasta nos podemos olvidar de los famosos llamados, porque no entendemos la base de ellos. Por eso vemos mucha frustración, porque tal vez Dios tenía algo preparado para mí, pero no se cumple, porque tenemos que regresarnos al origen de las cosas, y es justamente dar nuestra propia vida y nuestro corazón a Dios para que Él lo transforme, ceder todo ante Él, nuestra voluntad, nuestras ideas, nuestra mano, nuestra situación, y ahora sí, que Dios se encamine, porque Él es el único que lo puede hacer, y necesitamos a Jesús ahí, porque es el único que puede ponernos ante la presencia de un Dios santo, ya que Él pagó algo que tú y yo no podíamos pagar, como nuestro familiar redentor, como aquel
que pagó la deuda que nosotros hemos acarreado por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestras transgresiones hacia Dios, porque realmente no somos buenos, ¿no te das cuenta? Te comparas contra maleante certificado, yo no robo, yo no violo, yo no asesino a nadie, por eso soy bueno. ¿Y qué hace tu corazón cuando pasa algo malo? ¿Qué hace cuando en el tráfico alguien se te metió? ¿Qué pasa cuando tu compañero de trabajo te molesta? ¿Qué pasa con ese vecino incómodo, con ese familiar difícil que lo quieres lejos, lo quieres difícil porque simplemente es malo y es alguien que merece ser quitado? Y créeme cuando te digo, Jesús vino por todos, por ese vecino incómodo, por ese molesto jefe, por esa persona que se te metió, incluso por esa persona que te llegue a molestar. Cuando tú lo entiendas, entenderás que necesitas ser transformado porque eres tú quien necesita ser cambiado. Como siempre se los digo, vayan a Dios como estén. Los ama mucho y Él es el único que puede justamente estar transformándolos en Él, en un camino de verdad, justicia, santidad y sobre todo luz en este mundo de tinieblas. Bendiciones a todos.